Oye, feo, tu hijo es un producto defectuoso al igual que su madre. Estas fueron las palabras que me lanzó mi exmarido Shaun mientras nos examinaba a mí y a mi hija, que estaba sentada en la silla de ruedas que yo empujaba de pies a cabeza inmediatamente después de nuestra reunión. Después de 13 años estaba a de replicar con un lenguaje soez cuando Ken, mi actual esposo, habló detrás de mí sobre lo que le pasa a mi hija. Su profunda voz de barítono resonó tan bien que no solo yo sino también las personas que nos rodeaban no pudimos evitar volvernos. Sin embargo, podría haber sido el único en notar el tono frío en voz, mirando a Shaun. Pude ver que su rostro se había puesto pálido. Mi nombre es Ra. Tengo 35 años. Soy una ama de casa que vive con mi hija Natalie de 3 años y mi esposo Ken, que es 3 años menor que yo. La casa en la que vivimos actualmente fue construida originalmente por los padres Ken justo después de que Ken y yo nos casamos. Mi suegra falleció repentinamente la enfermedad dejó a su anciano esposo viviendo solo, no podíamos dejar solo a mi suegro, así que los padres de Ken nos entregaron la casa en la que vivían y se mudaron con mi suegro. Sin embargo, una de las razones fue que estaban preocupados por la situación financiera de Ken justo después de que comenzó su propio negocio. Querían que viviéramos en su casa sin tener que pagar alquiler, lo cual fue una decisión importante para nosotros. Me sentí muy feliz por la amabilidad de mis suegros y hasta que nació Natalie. Solía visitar la casa de suegro cada 2 días ayudando con las visitas al hospital y las tareas del hogar después de que naciera Natalie. Disminuí un poco el ritmo, pero aún así me propuse visitar a Ken al menos 2 veces al mes para ayudar en lo que pudiéramos o dar mis suegros un descanso para ir a relajarme al spa-mis. Siempre expresaban su gratitud diciendo que estamos muy agradecidos por toda la ayuda, especialmente durante un tiempo tan ocupado con el bebé. De hecho, Ken se ha casado con una persona maravillosa para mí. Ningún esfuerzo podría recompensar la amabilidad que la familia de Ken, incluidos sus padres y su hermana gemela Sally, me han mostrado. Me salvado la vida no una sino 2 veces. Ken se estaba casando por primera vez, pero yo había pasado por un matrimonio fallido antes de conocer a mi primera vez esposo Shaun. Cuando me mudé a Nueva York para ir a la universidad y comencé a vivir en un apartamento, nos hicimos amigos cuando nos mudamos él mismo. Y compartimos información sobre supermercados cercanos, tiendas de mejoras para el hogar y restaurantes asequibles. Shaun asistió a una prestigiosa universidad privada conocida por su elegante campus y la presencia en los medios bastante diferente a la de mi universidad práctica. Él era alto y guapo. A menudo decía que muchos estudiantes de mi universidad provienen de entornos lo que hace que sea claustrofóbico para alguien del campo como yo. Tú y yo somos parecidos. Es más fácil porque no tenía que darme aires y empezó a pasar más tiempo en mi casa, lo que finalmente nos llevó a vivir juntos como una pareja en ese entonces. No podía creer que estuviera saliendo con un chico como Shaun y pensé que tal vez no tendría el glamour de las estudiantes femeninas en el campus de SEA, pero puedo ser una presencia reconfortante. Terminé haciendo todas las tareas del hogar, como cocinar, limpiar y lavar la ropa, lo cual, en retrospectiva, era absurdo. Un hombre que busca consuelo desde el comienzo de una relación casi es una buena señal, ya que confort es puramente egoísta porque comfort es solo una abreviatura, pero de hecho es el mismo egoísmo lo que se lo pone fácil, pero el amor es ciego. Ignoré el egoísmo de Shaun y cuando dijo, quiero dejar mi trabajo porque es difícil, pero puedo. No me lo puedo permitir porque gano mucho. Mis clases se han vuelto más difíciles desde que avancé en mi programa. Sugerí por qué no nos mudamos a un apartamento un poco más grande. No nos preocupemos por el alquiler, así que nos mudamos a un nuevo apartamento cerca de nuestro lugar de reunión inicial y terminé cubriendo todo el alquiler. Shaun insistió en 2 líneas telefónicas, una para él y otra para mí, alegando que mi padre fue transferido a Europa para trabajar casi al mismo tiempo que yo comencé la escuela secundaria y mi madre se fue con él. Son muy conservadores y si descubren que estoy viviendo con alguien podrían dejar de enviarme dinero o incluso decirme que abandone estudios. Tú no querrías eso y tus padres tampoco, incluso si estuvieran planeando casarse eventualmente en ese momento. Lo único en lo que podía pensar era en la perspectiva de casarme sin considerar las implicaciones de su solicitud.
Esta cohabitación supuso una carga financiera significativa para mí ya que el contrato de arrendamiento del apartamento estaba a mí. Yo era responsable no solo del alquiler sino también de los servicios públicos como la electricidad, el gas y el agua. La factura del teléfono fijo y los cargos de Internet, todos los cuales se retiraron de mi cuenta inicialmente. Shaun se había ofrecido noblemente ya que tú estás cubriendo el alquiler. Pagaré más por los servicios públicos. Embargo, no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a pedir perdón. Estoy corto de efectivo nuevamente este mes debido a obligaciones sociales y con la búsqueda de empleo en el horizonte. No puedo darme el lujo de rechazar invitaciones de amigos para mi seminario, así que terminé asumiendo todos los gastos antes de darme cuenta. También estaba la compra. E incluso la cerveza que Shaun bebía después de sus baños y la contribución de Shaun se limitaba a la entrega ocasional de pizza cuando sus amigos venían a pasar el rato. Además, cada vez que invitaba a amigos del seminario o del club, me decía que no les he dicho que estamos vivir juntos. Acababa de dar lugar a burlas incómodas, deberías mantenerte alejado del apartamento durante el día fuera de las clases de la universidad, todo mi tiempo lo consumían trabajos a tiempo parcial y tareas domésticas, dejándome sin nadie en quien confiar, despotricar o buscar refugiarme al obligarme a pasar las noches en cafés manga o restaurantes. Los veranos eran pero esperando en un columpio del parque en las frías mañanas temprano el momento en que pudiera regresar a casa sin suficiente dinero para calentarme, no pude evitar llorar preguntándome qué incluso hice con mi vida cuando Shaun y yo llegamos a nuestro último año y comenzamos a buscar trabajo en Ernest. Finalmente espeté acusándolo de vivir como una. Tienes que empezar a contribuir a los gastos de manutención de inmediato. Él cambió a un tono tranquilizador. Lo siento mucho. Ra. He estado dando por sentado tu amabilidad, por favor no te enojes conmigo. Su intento de apaciguarme fue descarado, pero solo resaltó el desequilibrio en nuestra relación al día siguiente. Shaun vino inusualmente a recogerme de trabajo de medio tiempo. Trabajo cuando regresamos al apartamento, él había limpiado el lugar y preparado una cena que parecía haber conseguido en el sótano de una tienda departamental, completa con un ramo de vino e incluso un pastel. Fue la primera vez que me sentí realmente conmovido por Sas. Consideración durante nuestra larga relación, luego me regaló anillo de una marca informal popular en ese momento, diciendo que esto es todo lo que puedo permitirme en este momento, pero algún día te compraré un diamante que vale 3 meses de mi salario. Recuerdo haber soltado un cliché sobre haber sido más feliz cuando me puso el anillo en el dedo, pero ese fue el único feliz que tuve poco después de que dijo que estoy dividido entre conseguir un trabajo o estudiar en el extranjero, pero si las cosas siguen como están, yo terminaré confiando en ti otra vez. Es un momento crítico en mi vida, así que quiero intentar hacer las cosas por mi cuenta por un tiempo y con eso él mudó para compartir un apartamento con amigos y de repente me quedé solo. Estaba ansiosa pero Shaun me dejó algunas de sus pertenencias y aún así me contactó 2 veces al día por correo electrónico o por teléfono, así que pensé que no debería deprimirme. También necesito concentrarme en mi búsqueda de empleo. Logré obtener una oferta para primera empresa de elección, una empresa mediana. Empresa comercial, pero en esa época comencé a recibir llamadas extrañas en el teléfono fijo registrado a nombre de Sa. Naturalmente escuchaba los mensajes dejados en el contestador automático con palabras siniestras como que estaremos en problemas si no nos pagas esta semana. Y no nos tomes a la ligera, rápidamente con el celular de Sean, pero él simplemente se apresuró a decir que no es nada, no te preocupes. Luego comenzaron a llegar cartas por correo llenas de palabras como recordatorio de pago y aviso final cuando enfrenté a Shaun con más fuerza. Espetó diciendo, deja de molestar. He estado aguantando a alguien tan feo y defectuoso como todo este tiempo, así que lo menos que puedes hacer es pagar esto como agradecimiento. Después de eso, dejó de responder mis llamadas, engañado por su contacto habitual. Me di cuenta demasiado tarde para no haber pedido la nueva dirección de Shaun cuando intenté comunicarme con su universidad, se negaron a darme ninguna información diciendo que no podemos. Eso a personas no relacionadas desesperadas por alguna pista.
Abrí algunas de las cajas de cartón que San había dejado en el interior del apartamento. Había documentos de varias compañías financieras que insinuaban deudas. Ropa vieja sin valor de reventa y una computadora portátil usada y obsoleta. No había nada que pudiera llevarme a la dirección de padres de John o su paradero actual, lo que me hizo darme cuenta de que no era más que una fuente de dinero para él, pero las cosas empeoraron cuando, poco después de perder el contacto con Shaun, dos hombres trajeados aparecieron en mi apartamento informándome que, como esposa de Shaun y garante de sus deudas, se esperaba que les pagara con prontitud el golpe adicional en un momento en el que había ni siquiera recuperarme del impacto de ser abandonado por Shaun fue suficiente para devastarme. Fueron Ken y su familia quienes me rescataron de esta situación. Es por eso que siempre quise hacer todo lo que pudiera por mis padres y por Ken. Sin embargo, estaba empujando la silla de ruedas de mi hija Natalie por el centro comercial. Tuve un reencuentro inesperado que fue con Shaun, el hombre que me había traicionado y abandonado hace 13 años. Me miró y Natalie con rudeza luego se acercó con una sonrisa desagradable y lo primero que dijo fue: oye, lo feo es que hijo es un producto defectuoso al igual que su mamá. Estaba a punto de perder los estribos no solo por el insulto hacia mí sino también hacia mi inocente hija cuando un hombre se interpuso entre Shaun y yo. Era Ken, mi esposo. ¿Qué le pasa a mi hija? Ken preguntó con su voz. Claramente los transeúntes se para ver qué estaba pasando, pero Shaun, por alguna razón, se puso pálido y no respondió mientras Natalie y yo mirábamos de un lado a otro entre Shaun y Ken. Shaun, incapaz de soportar el entorno con miradas fijas en Ken. Este es privado, no es de tu incumbencia, pero Ken, imperturbable, respondió que estoy involucrado porque sé de mi familia. De lo contrario no me molestaría en hablar con alguien como tú. Y luego se volvió hacia Natalie y dijo con una sonrisa: mamá y papá tienen algunos asuntos que atender. La tía estará aquí pronto para recogerte, así que, ¿por qué no vas a su casa primero? Escuché eso. No pude evitar exclamar. Sin. Natalie, que está inusualmente compuesta para su edad y no se sorprende fácilmente, dijo que estaba bien, ya que es una celebración. Asegúrate de llegar temprano. Poco después de que la hermana de Ken, Sally, llegara con sus hijos y Natalie se fuera con ellos, dejando atrás la escena, entonces Ken perdió el impulso inicial y se inclinó hacia Shaun, quien parecía algo disminuido por la confrontación. Presionó con una media sonrisa: tengamos un adulto conversación, será mejor que nos mudemos a otro lugar en lugar de ofrecer un espectáculo gratuito para el público. Shaun no es particularmente bajo, pero está significativamente eclipsado por la estatura de Ken, de casi 6'3", y frente a la seria de Ken, probablemente pensó que era mejor que ser atacado por los espectadores y sorprendentemente aceptó la sugerencia de Ken de cambiar de ubicación. Los tres tomaron un taxi y llegaron al edificio que albergaba la oficina de Ken con solo presionar un botón del ascensor y echar un vistazo al directorio de inquilinos al lado. Shaun dio cuenta de que se dirigían a una firma de abogados que hizo que su tez palideciera nuevamente, pero ya era demasiado tarde para huir, así que de mala gana se unió a ellos en el ascensor en su supuesto día libre. Ken apareció con una cara severa y nos trajo a su esposa, a mí y a invitado, lo que sorprendió al personal de la oficina. Sin embargo, cuando llegamos, fueron acompañados a la sala de recepción trasera. Habían recuperado la compostura viendo el perfil de Ken. Yo también logré calmar mis nervios. El único que permaneció visiblemente inquieto fue Shaun al ver el estado de Shaun. Ken con una sonrisa astuta. Una pila de documentos sobre la mesa después de pedirle a un miembro del personal que los trajera y mencionar casualmente que es aterrador cómo funcionan las coincidencias. ¿No es pensar que conoceríamos a la persona involucrada antes de mostrarle este informe de investigación al presidente? La tez de Shaun empeoró aún más al escuchar esto, pero no. No tengo idea de lo que estaban hablando. Al notar mi confusión, Ken comenzó a explicarnos a Shaun y a mí. El presidente que mencionó era un cliente importante de la oficina de Ken. El actual presidente de una compañía de fabricación de máquinas herramienta. Recientemente, el presidente convocó personalmente a Ken a la sede de la compañía. Él le presentaron a la hija menor del presidente, que acababa de regresar de estudiar en los Estados Unidos. El presidente tenía una solicitud especial, quería que se mantuviera confidencial una investigación sobre los antecedentes de un hombre y allí,
En el departamento de ventas, no estaba otro que usted, ¿verdad, Sean Smith? Bueno, en ese entonces. Usando una ortografía diferente para Shaun. Ken continuó con una sonrisa que hizo que el rostro de Shaun palideciera aún más. Ken continuó explicando que la nieta del presidente, mientras estudiaba en Francia, había formado una relación con un hombre en la misma escuela de posgrado, prometiéndose mutuamente un futuro juntos. Este hombre había abandonado la universidad justo de graduarse y se había mudado a Francia para inscribirse en una universidad local. Después de graduarse trabajó para la sucursal local de la empresa estadounidense, pero se fue para seguir estudiando en la escuela de posgrado. La nieta, una mujer inteligente, se había enamorado profundamente amor con este hombre que la apoyó a través de la nostalgia de matricularse en una universidad francesa. Habiendo completado su maestría antes que él, regresó a Japón con él y le pidió a su abuelo, el presidente, que aprobara su matrimonio y lo considerara para un puesto en la familia de propiedad privada. El presidente desconocía por completo la existencia de este hombre cerca de su nieta en Francia. Embargo, el director ejecutivo, la hija del presidente, se había encontrado con el hombre varias veces durante viajes de negocios a Francia y le habían presentado a sus padres destinados allí. El director ejecutivo también lo pensó repentino que su hija adulta se casara e inmediatamente se uniera al negocio familiar como futura ejecutiva, por lo que después una discusión privada entre el cariñoso abuelo y el director ejecutivo, encargaron discretamente a Kenslap Firm, que tenía una relación de larga data con su familia, que investigara los sentimientos de Shaun. Una mala premonición, pregunté. No me digas que ese hombre no es Shaun, ¿verdad? Pero antes de que Ken pudiera responder, Shaun respondió bruscamente, ¿qué? Ay, sí soy yo, hemos estado juntos durante años y con quien me caso no tiene nada que ver contigo. Estoy seguro de que Shaun era parte de mi pasado, preferiría olvidarlo y no tenía ningún interés en sus asuntos actuales, pero había muchas cosas que quería decirle por despecho. Separados, sí, pero justo antes de eso solicitaste matrimonio sin mi consentimiento. Yo un guaraná por tus deudas. Luego desaparecí, grité y desapareció desconcertado por un momento, pero rápidamente sonrió. Dijiste eso, pero querías casarte conmigo en ese entonces. Acabo de hacer realidad tu sueño y a cambio me ayudaste un poco con mis deudas. Apuntando, Ken continuó. Estaba preocupado cuando tuve que actualizar pasaporte en la embajada, pero cuando revisé aquí me sentí aliviado al descubrir que estaba soltero. Nunca pensé que alguien tan feo y defectuoso como tú tendría a alguien más dispuesto a acogerte. Así que me preocupaba que pudieras estar esperando mi regreso justo cuando estaba a punto de perder los estribos otra vez. Ken intervino. Pensé que he estado callado porque estabas reflexionando, pero un cabrón siempre será un cabrón, comentó y luego explicó suavemente cómo era nuestro matrimonio. Era un viejo que dejó a Shaun oficialmente soltero. Resulta que cuando Shaun desapareció y los cobradores de deudas vinieron a buscarme, el padre de Ken, mi suegro, fue el primero en ofrecerme consejos. Uno de mis de medio tiempo era tutoría y en ese momento mi estudiante era la hermana gemela de Ken, Sally, que ahora se ha convertido en mi cuñada. Sally era una niña brillante, pero había comenzado a faltar a la escuela debido a que sus compañeros de clase la excluían y sus padres preocupados la excluían. Me enteré de que fue excluida por defender a una amiga que también estaba siendo condenada al ostracismo. Tratando de animarla, no solo la ayudé con sus estudios, sino que también escuché sus problemas, lo que me hizo querer por sus padres y abuelos, quienes comenzaron a tratarme como si fuera de la familia. Sally estaba visitando a su madre para compartir noticia de ella. Recomendó la admisión a la universidad que deseaba justo cuando los cobradores de deudas se presentaron en mi apartamento, sorprendidos por mi estado de agotamiento y furiosos al enterarse del registro de matrimonio realizado sin mi consentimiento y al ser garante de las deudas. Inmediatamente se comunicó con su padre y su abuelo, ¿quién trajo a este bufete de abogados? Desde allí mi padre y mi abuelo movilizaron todos sus recursos para resolver la situación, que comenzaron al solicitar un aumento debido al registro de matrimonio no autorizado y negociar con las instituciones financieras sobre la invalidez de que me hicieran una garantía contra mi testamento. Fue una batalla dura, pero dada experiencia en este campo lograron resolver con éxito ambos problemas. Me dijeron que enfrentar una demanda de anulación y tratar con instituciones financieras obstinadas fue un esfuerzo tremendo,
especialmente porque Shaun no estaba por ningún lado mientras estaba abrumado por esta repentina desgracia, el impacto de haber sido abandonado por Shaun y la agitación que puso en peligro mi universitaria y mi oferta de empleo. Me preocupaba cómo podría pagar los honorarios del abogado. Fue entonces cuando mi abuelo político me ofreció un trabajo en esta firma donde trabajaba. De repente esperaba pagarles de alguna manera a pesar de mis esfuerzos por pagar los honorarios del abogado, las regulaciones del colegio de abogados solo me permitieron cubrir gastos reales con un poco más. Gracias a sus esfuerzos, el matrimonio finalmente fue viejo y yo también liberado de ser el garante de Shaun por sus deudas, así que técnicamente no eres el exmarido de Ra, solo eres una mancha en su vida, le dijeron a Shaun. Aún así Shaun parecía incapaz de comprender la gravedad de situación, respondiendo bien, tener una historia de matrimonio con la mujer sería aburrida de todos modos y en cuanto a las deudas, probablemente ya estén prescritas por ley, así que no importa en ese momento. Ken se echó a reír ante la reacción confusa de Shaun. Ken replicó que el estatuto de limitaciones no ha entrado en te creo. Veremos algunos esfuerzos de cobranza a partir de la próxima semana. Shaun podría haber pensado que después de 13 años sus deudas habían prescrito, pero gracias a mi abuelo político fui retirado como garante. La institución financiera incapaz de localizar a Shaun ideó un plan y transfirieron la deuda de Shaun a una agencia de cobro. Deudas con la que tenían vínculos en casos como el de San, donde el pago fue esquivado o haciendo que la deuda incobrable fuera irrecuperable. Las instituciones financieras a menudo venden estas deudas a agencias de cobro de deudas. Estas agencias luego son profesionales en cobranzas que emplean todos los medios legales posibles. Gracias a amplio conocimiento de la ley, la agencia que compró la deuda de Shaun no fue la excepción y después de proceder con varios pasos legales, una sentencia judicial iniciada por la compañía de cobranza ha restablecido el plazo de prescripción por otros 10 años, haciendo que la deuda sea totalmente válida hoy. Además la deuda total, ahora inflada. Los crudos cargos por pagos atrasados y costos legales de ACC, se ha disparado a varias veces la cantidad original al escuchar esto. Shaun pareció descorazonado momentáneamente pero luego desafiantemente afirmó, ese dinero trivial una vez que me case con un miembro de la familia de la nieta de esa compañía y consiga un trabajo allí, todo manejable. Tal fue el pensamiento superficial de Shaun que probablemente asumió que casarse con un miembro de la familia como estaba planeado y asegurar un puesto ejecutivo en la compañía de su suegro haría que el pago de la deuda pareciera trivial. Sin embargo, cuando Ken le recordó, ¿recuerdas lo que mencioné antes? ¿Quién me había contratado para? El rostro de Shaun se puso completamente pálido. La verdad es que Ken es el hermano gemelo de Sally. Mientras yo tuve poca interacción con Ken cuando le daba clases particulares a Sally solo intercambiaba saludos. Ken había desarrollado un interés en mí después de escuchar a Sally cantar mis alabanzas como una hermana. Finalmente, cuando inesperadamente comencé a trabajar en la oficina de Ken, después de haber aprobado el examen de la abogacía durante sus años universitarios, comencé a trabajar allí también. Él me propuso considerarlo durante el matrimonio a pesar de mi pasado, y, debido mucho a mi abuelo político y su familia, inicialmente me negué, sintiendo que era inapropiado, pero Ken reveló que había de Shaun desde el principio y que aún deseaba casarse conmigo con el apoyo total de sus padres, los abuelos y Sally. Para entonces mis padres, plenamente conscientes de mis circunstancias, también bendijeron nuestra unión, lo que llevó a un matrimonio feliz con Ken. A diferencia de mí, que quería sellar el pasado, Ken había albergado un deseo de contra Shaun durante años. Inicialmente se pensó que la solicitud del presidente era una coincidencia de nombres, pero una investigación posterior confirmó que Sa Smith, que era el novio de la hija del presidente, de hecho lo era. El mismo Shaun Smith que me había descartado como basura basándose en que Ken estaba a punto de enviar él a primera hora la próxima semana. Es posible que te hayas salido con la tuya usando una ortografía diferente en el extranjero, pero aquí no funciona de esa manera. Escuché a la joven. Notó la diferencia en la ortografía cuando vio tu licencia de conducir. Dijiste que era porque un adivino te dijo que esta versión traía mejor. Pero en realidad has estado esquivando responsabilidades a diestra y siniestra, ¿no es así? Después de todo, Shaun es un nombre muy común en los EU,
por lo que probablemente estaba planeando alegar confusión de identidad si algo salía mal. Ken dijo, amonestando a Shaun por pensar que trucos tan superficiales funcionarían con un abogado. Reveló que había escaneado un correo electrónico, un informe para el presidente y su nieta, y agregó eso. Ken dijo que desde entonces hemos recibido ocasionalmente consultas de esa institución financiera verificando si lo habían localizado. También les informé sobre su situación. Shaun de repente se arrodilló y suplicó que por favor convenciera de alguna manera al presidente ya. Demás de que todo fue un error. Pero Ken con un tono sarcástico cuestionó por qué yo, un abogado, debería decirle mentiras tan descaradas a un cliente, especialmente cuando has insultado a mi pequeña hija que está en silla de ruedas debido a una lesión, llamándola fea y defectuosa. La verdad es que la lesión de Natalie ocurrió. Ella estaba en camino a practicar violín. Le quité los ojos de encima por un momento y fue atropellada por un estudiante de secundaria distraído con su teléfono. Desde entonces, Natalie ha estado algo retraída, preocupando a Sally y sus hijos, quienes al enterarse de que Natalie ganó un premio en un concurso de arte sugirió, celebremos. Su logro hoy se suponía que era para esa celebración, pero la aparición inesperada de Shaun lo convirtió en un completo desastre. Ken, que adoraba por completo a su hija, sin duda estaba furioso no solo por las acciones pasadas de Shaun sino también por las palabras viles dirigidas a Natalie incluso cuando Ken lo despidió fríamente. Shaun. Ninguna vergüenza, continuó llorando en voz alta suplicando por favor, el futuro de la vida de un hombre está en juego, aquí lo vas a arruinar. Pero Ken respondió, arruinar la vida de alguien, ¿qué derecho tienes? Decir tal cosa, lo que trataste de hacerle a R y a la nieta del presidente fue exactamente el acto. Arruinar la vida de alguien es como el dicho maldice a los demás y cavas dos tumbas, un boomerang que se te devolvió, debes aceptarlo con gracia. Cuando Shaun todavía traté de aferrarme a él. Ken se sacudió el brazo y dijo que la salida es por allí. Llamé a la seguridad del edificio para escoltar a Shaun. Un movimiento de su mano mientras los gritos y resentimientos de Shaun se desvanecían. Ken y yo intercambiamos sonrisas más tarde. Shaun se apresuró a ir. Su novia, la nieta del presidente, puso excusas, pero ella ya albergaba sospechas, se indignó por la revelación de la verdad y se negó a verlo nuevamente. Efectivamente lo echó, sin embargo, él y el director ejecutivo estaban molestos porque sus queridas hija y nieta fueron lastimadas para tomar acciones adicionales. Shaun intentó reconciliarse y bombardearla con mensajes y correos electrónicos. Fue denunciado a la policía por sospecha de ser un estafador que intentaba casarse e infiltrarse en la empresa con un currículum falso mientras no se convirtiera en un caso. Se emitió una advertencia para el acosador. Shaun, persistente en continuar con su acoso, finalmente fue arrestado y procesado, aunque recibió una sentencia suspendida con libertad condicional en lugar de prisión. La condena significó que no pudo encontrar empleo en ninguna parte, no solo fuera de Tokio, sino en todo el país, a pesar de regresar superficialmente a su normal. Al encontrarse en una situación desesperada, Shaun una vez más intentó ir a Estados Unidos con la esperanza de encontrar empleo allí, pero con antecedentes penales tuvo dificultades para obtener una visa y tuvo que abandonar ese plan. Además, después de enterarse de todo por parte del presidente y la policía, sus padres lo repudió, dejando a realmente solo frente al inevitable pago de su deuda. Intentó encontrar trabajos ocasionales, pero sin un teléfono inteligente debido a que estaba en la lista negra, una licencia de conducir vencida y sin dirección fija, era imposible conseguir un trabajo decente. Escuché a través de Grapevine que terminó trabajando para un turbio servicio de mantenimiento introducido por cobradores de deudas que viven en un dormitorio sin privacidad y trabajan desde el amanecer hasta el anochecer, pero decidí olvidarlo tan pronto como me enteré, ya que, por otro lado, no tenía nada que ver conmigo, Ken y yo nos mudamos de nuestra casa suburbana a un condominio cerca de la escuela primaria privada a la que planea asistir una vez que su lesión haya sanado. A Natalie, quien ha sido reacia a tomar el tren desde el accidente, le gustó la accesibilidad del autobús y la vista desde nuestro apartamento de gran altura parecía cada vez más feliz. El día anterior, la casa era una versión remodelada de la casa de los padres de. Así que cuando Ken sugirió venderla para mudarme,
me preocupé por lo que pensarían sus padres, sin embargo, estaban disfrutando de su segunda vida en un mar cálido. Dawn nos contó la felicidad de nuestro hijo, su esposa y nuestra nieta es lo que más importa, no te preocupes por nosotros, de hecho nos animaron a seguir. Mismo,